En este video vamos a explicar el procedimiento para la estimación de datos faltantes y englobados en el caso de datos de precipitación. Recordemos que los datos englobados aparecen con un asterisco y son la sumatoria de los datos de meses consecutivos, y los datos faltantes aparecen con un guión y corresponde con un dato que no fue registrado de ese mes. Si requerimos completar una serie estadística, pues debemos recordar que ya un total de 3 o 4 datos faltantes consecutivos pues son motivos para descartar ese año, y debemos considerar esto para lograr que nuestras series sean continuas. En el caso de completar por métodos de estimación, podemos calcular los datos faltantes y por métodos de desenglobe calculamos o desenglobamos los datos que están englobados. Veamos el procedimiento para calcular datos faltantes utilizando esta serie de 4 años, una serie muy corta, pero lo estamos haciendo como ejemplo. Recordemos que una serie completa debe tener mínimo 10 años. Aplicamos la siguiente fórmula donde el dato a estimar corresponde con la sumatoria de los meses con datos por el porcentaje del promedio de lluvia de ese mes en el cual estamos calculando. En este caso sería el mes de octubre de 1999, y lo dividimos entre 100% menos el mismo porcentaje promedio de lluvia del mes. El primer paso sería calcular el porcentaje del promedio de lluvia del mes. Aquí utilizamos todos los datos de octubre de la serie y los datos anuales de que disponemos. Comenzando con el primer año, que sería 1997, hacen la relación. Si 1057,1 es toda la lluvia de ese año y es el 100%, 89,4 que es el mes de octubre, ¿cuánto sería? El resultado sería 8,45%, y así van haciendo con cada año de la serie para luego promediar todos los valores y calcular el porcentaje de lluvia del mes de octubre, que en este caso es 7,78%. El segundo paso corresponde con calcular la sumatoria de los meses con datos, que es sumar todos los valores de los datos de los meses de ese año donde se encuentra el dato faltante, en este caso 1999. Esa sumatoria, si ustedes la hacen, les da 2003,3 milímetros. Y el tercer y último paso sería aplicar la fórmula, que es la sumatoria de los meses con datos por el porcentaje de lluvia del mes entre 100 menos ese mismo porcentaje, lo que nos daría un dato estimado para 1999, para octubre del 99, de 169,01 milímetros. Ese sería el dato estimado. Ahora veamos el procedimiento para desenglobar datos englobados. En este caso tenemos un dato englobado en agosto que corresponde con 332,5 milímetros y es el valor englobado de julio y agosto. En ese caso aplicamos la siguiente fórmula, donde el dato a estimar va a ser igual al dato englobado dividido entre la media aritmética del mes anterior donde aparece el dato englobado más la media aritmética del mes donde aparece el dato englobado sin considerar este dato, por XA. El primer paso sería entonces calcular esas medias aritméticas de esos meses donde tenemos los datos englobados para proceder a aplicar la fórmula. Acá nos queda simplemente sustituir los valores en la fórmula y tendríamos entonces 332,5, que es el dato englobado, lo dividimos entre esos dos promedios que acabamos de calcular sumados y lo multiplicamos de nuevo por XA, que es el valor de la media del mes anterior donde aparece el dato englobado. Esto nos daría como resultado el dato desenglobado de julio del 97. Para calcular agosto, lo que tenemos que hacer es restar el dato englobado menos ese dato que acabamos de calcular y esa resta nos daría 142,8 y corresponde con el valor desenglobado de agosto. Con este procedimiento ya hemos calculado o estimado datos faltantes y hemos desenglobado los datos que estaban englobados. Es muy importante que en la planilla al final coloquemos cuáles datos hemos estimado y desenglobado. ¿Por qué? Porque estos datos no son reales, son datos estimados por medios estadísticos y debemos dejarlo claro en la planilla. Al contar con todos los datos, pues ya podemos completar la serie climática calculando el dato anual que faltaba del año donde estaba el dato faltante. Y finalmente obtendríamos lo que es la media de la estación, la precipitación media del periodo de registro, que es el valor de la parte inferior derecha de la tabla, 1496,8 en este caso, y el valor que se utiliza para los análisis estadísticos y espaciales.